Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, 23 de agosto del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos al Valle de los Huesos Secos, el pueblo de Israel, la profecía de Ezequiel, que poco a poco les va dando, por gracia del Señor, músculos, tendones, y les coloca un nuevo espíritu. Como ya se venía meditando en el profeta Ezequiel, el Señor les daría un nuevo corazón de carne para que pueda sentir el pueblo de Israel, que pueda meditar allí en la palabra de Dios y que pueda ser fiel a la alianza con un espíritu que le infunde. Le preguntan al Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, los escribas y los fariseos se ponen de acuerdo y ya un doctor de la ley le pregunta cuál es el mandamiento más importante. El Señor les recuerda, el mandamiento más importante es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Y en el Salmo 107, dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El capítulo 37, versículos 1 y siguiente, del profeta Ezequiel. De los huesos secos. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor me dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. Les pondré tendones, les rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo le hablé como Él me lo había ordenado, y mientras les hablaba, oí un ruido, era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros, y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se recubrían de piel, pero no tenían aliento de vida.
Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra las tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Díganlo los que el Señor lo ha salvado, los que salva del poder del enemigo, los que reuní entre los países del norte y del sur, del este y del oeste. Dad gracias al Señor porque eterna es su misericordia. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed, pero estaban a punto de morir. Dad gracias al Señor, porque eterna es su misericordia. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de la aflicción. Después los puso en el buen camino, hacia una ciudad donde vivir. Den gracias al Señor, porque eternamente es su misericordia. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres, pues Él apaga la sed del sediento y da abundante comida al hambriento. Dad gracias al Señor, porque eterna es su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, entre los versículos 34 y 40. En aquel tiempo los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se basan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, como el Shema, escucha Israel, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. En el adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación, se rige la ley y los profetas. El Señor vino a darle plenitud a la ley, vino a darle plenitud a los profetas, ya que la voz que clama en el desierto, como decía el apóstol San Mateo en este evangelio, esa voz
que clama en el desierto es Jesús, que ya ahora, como decía en Ezequiel, ya no el valle de los huesos secos, del pueblo de Israel muerto, sin esperanza, sin vida, sin ánimo, pues Él les concede una nueva vida, los renueva, les da el ánimo, los revive para que vayan a adorar a Dios, alabar a Dios, dar gracias a Dios, que les enseñaban desde el principio a los niños en Israel, desde pequeñitos, en el Shema. 2 veces al día se repetían del Deuteronomio esas sentencias, que era más desde la ley, pero Jesús se las enseña a repetir desde el corazón, que es ya con el amor, la misericordia, la justicia divina que es santidad, ya con la ley puesta en el corazón, escrita con los dedos de Dios, como fue escrita la ley mosaica, con el dedo de Dios, ahora escrita como dice el profeta Ezequiel, en un corazón de carne, para que ya cada quien, desde los niños hasta los más grandes, los adultos, puedan discernir, puedan tener el Espíritu inhabitando allí y diciéndole qué deben hacer, cómo deben obrar y cómo dar gloria a Dios, dar gracias a Dios y hacer todo en nombre de Dios. Todo eso recordatorio lo tiene cada uno por sí mismo. Ya no necesitarían maestros, no necesitarían instructores, no necesitarían educadores, sino en los primeros años de vida para instruirlos, para acercarlos a la fe, para acercarlos, ya gracias a Dios por el bautismo, a las primeras enseñanzas del catecismo de la Iglesia, enseñarles lo más básico, los mandamientos de la ley de Dios, escritos por Dios, enseñados por Moisés, y que Jesús le dio plenitud con el amor. No abolía ninguno, sino que les daba plenitud. Y asimismo siguen rigiendo después de 21 siglos los mandamientos en uno solo. Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, la divinidad, el amor en la humanidad y el amor con la naturalidad, en la naturaleza misma, para cuidar de ella, sabiendo poner a cada especie en su lugar, en su sitio, no como ídolos, sino Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente, como el único Dios de Israel, el único Dios del pueblo del Señor, el único Dios de la ley expandida por todo el planeta Tierra, la ley del amor. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. La trampa que le querían poner los fariseos en asocio con los escribas era esa, hacerle caer, pero Jesús, consciente de ello y guardando el secreto mesiánico, habla del Mesías, habla de la nueva alianza, habla de la buena nueva, habla de la ley del amor que le da plenitud a la ley antigua. Seamos nosotros fieles discípulos del Señor, testimonios vivos del Evangelio, siendo el amor mismo. Más que saber que el amor nos rige, ser expresión de amor, vivir en estados de amor y armonizar todo, es decir, armonizar en el amor, el ser, la vida y la obra, el sentir, el pensar y el obrar,
las obras, los hechos y las acciones, para dar gloria a Dios. Nos encomendamos al Señor Jesús, María y José, para que nos protejan, nos cuiden y nos guarden, y a nuestras familias. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.